Para este viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 4, 26 al 34. El texto dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Y dijo también: ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Y así, con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Jesús continúa explicándonos el reinado de Dios por medio de parábolas. Hemos visto en la primera parábola que hay que acoger su mensaje como tierra buena y que dé fruto en nosotros. En la segunda parábola nos enseñó que debemos iluminar a otros, al mundo, con el mensaje de Jesús y con el testimonio de nuestras vidas. Y en la tercera parábola nos enseñó que debemos poner todo nuestro esfuerzo en ello. Pero ahora, en esta cuarta parábola, Jesús nos va a enseñar que a pesar de todo el esfuerzo que pongamos, el reinado es finalmente obra de Dios. Nos enseña que una vez que el mensaje del reinado de Dios ha sido sembrado en nuestros corazones, crecerá por sí mismo, en cada uno, pues es Dios quien lo hace crecer, así como hace crecer toda semilla que se siembra. Veamos esta cuarta parábola más en detalle. Dice el texto que dijo Jesús a la gente: El reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra, y él duerme de noche y se levanta de mañana, y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Una vez que el sembrador salió a sembrar y echó el grano en la tierra, ¿qué sucede después? Una vez que el mensaje del reinado de Dios ha sido sembrado en el corazón de las personas, ¿qué pasa en esos corazones? Jesús nos explica que sucede lo mismo que le sucede a la semilla después de haber sido sembrada en tierra buena. Nos dice que el grano brota y crece, y brotará y crecerá sin que el sembrador sepa cómo. Porque es Dios quien hace brotar la planta, es Él quien construye su reino. Si nosotros acogemos la semilla del reinado de Dios, Él se ocupará del resto, se preocupará que su reinado crezca y se extienda. San Pablo se lo dice muy claramente a los corintios, en 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Pues así como Dios mueve hacia adelante el misterio de la vida, moverá hacia adelante su reinado, y lo hará aunque el sembrador duerma o se levante de noche o de día, es decir, sin importar lo que haga. Lo que sí nos toca hacer, después de sembrar la semilla del reinado de Dios en mi corazón y en el corazón de otros, es cuidarla, para que su fruto sea más abundante. Pues si bien la buena tierra dará fruto, la cantidad cosechada dependerá de otros factores: la calidad de la tierra, el agua, el clima, el abono. Es decir, dependerá de la oración, de la cercanía a Dios, de la participación en la vida de la iglesia y sus comunidades, de las buenas obras que hagamos, etc. Dice el texto que finalmente la tierra va a producir la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga y después el grano. Y cuando el grano esté a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. La semilla seguirá su proceso natural, no se adelantará ni se saltará etapas. Sin embargo, sucede que a menudo vamos apurados, apasionados para que Dios reine pronto. Presionamos y exigimos, nos desesperamos cuando las cosas no salen como queremos. Pero así como la semilla, el reinado de Dios tiene sus etapas
y sus tiempos. Y Dios se toma su tiempo para moldear nuestros corazones. Hay que confiar en Él, pues Él es el Señor de la historia. Y finalmente, y respetando nuestra libertad, Él es quien la guía y la dirige, y con la ayuda y libertad de los suyos. En algún momento llegará el tiempo de la cosecha, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y así, cuando pasemos de este mundo al Padre, es decir, cuando llegue el momento de la cosecha, podremos mostrarle el trigo abundante en la espiga, fruto de nuestro trabajo por Él. Y la quinta parábola busca enseñarnos a sorprendernos, a asombrarnos de lo que Dios puede hacer, pues a pesar de sus magros inicios, su reinado es capaz de crecer de manera sorprendente, así como lo hace el grano de mostaza. Dice el texto que dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Esta vez Jesús compara el reinado de Dios con la semilla de mostaza. El tamaño de una semilla de mostaza es como la cabeza de un alfiler, y sin embargo, es capaz de crecer hasta unos 3 metros de altura. Y así como la semilla de mostaza, así son los inicios del reinado de Dios. Puede empezar con recursos limitados, con medios escasos, prácticamente sin nada, y con mucha oposición. Y sus inicios pueden ser poco notorios, sencillos, débiles, pequeños. Más aún, el mal espíritu nos va a desanimar, nos hará pensar que jugarnos por el reinado de Dios es una opción perdedora, que no vale la pena esforzarnos por anunciarlo, que no va a prender en los corazones. Pero Jesús nos enseña que no debemos desanimarlos por las resistencias, los obstáculos ni las dificultades que nos sobrevienen por querer sembrar el reinado de Dios. Que no importa si nos creen locos o si solo a uno o a una le interesa que Dios reine. Solo debemos preocuparnos de sembrar la semilla y Dios hará el resto. Y para sorpresa nuestra, el reinado de Dios crecerá como lo hace la semilla de mostaza. Y su crecimiento será desproporcionado comparado con su pequeñez inicial. Pues echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Aquí Jesús subraya la diferencia entre el tamaño de la semilla y el tamaño del árbol. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas y sin embargo cuando crece permite a las aves anidar. A veces nosotros nos ponemos a trabajar para que Dios reine, a sembrar justicia, a sembrar verdad, paz, vida, con medios limitados y teniendo que vencer una serie de trabas y dificultades. Estas limitaciones y dificultades están representadas por el tamaño de la semilla. A veces ponemos manos a la obra preguntándonos si vale la pena tanto esfuerzo. Pues aquí Jesús nos enseña que sí vale la pena, que el resultado es significativamente mejor y mayor al esfuerzo y a las penas sufridas por sembrar. Y esto queda representado por el árbol crecido. Que las aves aniden representa la vida, que haya sombra representa cobijo y seguridad, y que haya aves del cielo representa la paz. Ante esto, solo queda asombrarnos y sorprendernos por lo que Dios es capaz de hacer. El texto termina diciéndonos que con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender, y que todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. La intención de Jesús fue enseñarnos las diversas facetas, dimensiones, aspectos, características y profundidades del reinado de Dios. Pero como el reinado de Dios es un concepto de extraordinaria riqueza, su entendimiento no se agota en una explicación. Es necesaria una serie de explicaciones, imágenes, analogías, ejemplos y tiempo, para ir dándonos cuenta y entendiendo lo que significa que Dios reine. Para ayudarnos, Jesús va a utilizar las parábolas,
que eran su forma preferida de enseñar, pues de este modo sus oyentes pueden relacionar el reinado de Dios con diversos aspectos de sus vidas. Pero también es cierto que no todos entenderemos de la misma manera. Una misma parábola lleva a que uno profundice más y que otro no tanto. Entender dependerá de cada uno, dependerá del terreno en el que caiga la parábola. Lo cierto es que no les hablará sin parábolas, y lo hacía así como el sembrador que siembra al voleo. Y que su palabra prenda ya dependerá de la tierra en la que caiga, de nosotros. Sin embargo, a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Sus discípulos son esa tierra buena que acoge su palabra y la lleva a dar fruto. A ellos sí les revelará el sentido de sus parábolas, pues ellos tienen oídos para oír. Los demás solo se quedan con la historia sencilla y fácil de recordar, que es la parábola. Con la esperanza de que tal vez más adelante, cuando el corazón de la persona se ablande, esa palabra sembrada pueda aprender y así la parábola tenga sentido. Pidámosle al Señor su gracia para apasionarnos con el anuncio del reinado de Dios y para que lo ayudemos a que reine, sabiendo que finalmente es obra suya. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.